Uno saltó a una cascada rugiente ante la mirada de decenas de testigos. Otro, un Boy Scout de 13 años, fue arrastrado por el rápido río. El tercero se adentró en un sendero forestal en busca de caza ilegal y simplemente no regresó. A estas personas no les unía nada, salvo una cosa: todas desaparecieron sin dejar rastro en el Parque Nacional de Yellowstone. Un lugar que no solo se cobra vidas, sino que borra a las personas de la realidad, dejando tras de sí solo enigmas sin resolver, errores de la investigación y detalles aterradores e inexplicables. La cascada inferior del parque de Yellowstone es un salto de 94 metros de agua rugiente que cae al vacío. El 16 de junio de 2009, Nicholas Jeffrey Mostert se acercó al borde del mirador y saltó al torrente. Decenas de personas lo vieron, pero lo que sucedió después y la desaparición total de su cuerpo convirtieron el suicidio en algo más, dejando tras de sí solo preguntas y detalles extraños e inexplicables. El Gran Cañón de Yellowstone es uno de los lugares más impresionantes de América del Norte. El río Yellowstone ha excavado un cañón de hasta 370 metros de profundidad en la roca volcánica. Sus paredes amarillas, rosadas y anaranjadas crean un paisaje irreal. En este cañón hay dos grandes cascadas, y la más famosa de ellas es la cascada Lower. Tiene una altura de 94 metros, casi el doble que la catarata del Niágara. Los miradores construidos al borde del cañón permiten a los turistas acercarse mucho a este fenómeno natural. Uno de estos miradores se llama Borde de la Catarata Inferior. Se encuentra justo en el lugar donde el río se precipita al abismo. En junio, el río Yellow está en su máximo esplendor. El deshielo de las montañas lo llena de agua helada. El 16 de junio de 2009, el caudal de agua que pasaba por la cascada era de unos 170 metros cúbicos por segundo. Es una enorme masa de agua que se precipita a una velocidad increíble. El ruido de la cascada es ensordecedor y el aire está lleno de polvo de agua que se posa sobre todo, haciendo que las rocas y las barandillas sean resbaladizas. Estar en el mirador en ese momento significa sentir la vibración de la tierra y la fuerza primitiva de la naturaleza. Este lugar atrae y asusta al mismo tiempo. Justo ese día, el 16 de junio, Nicholas Jeffrey Mostert, de 26 años, de Moorhead, Minnesota, llegó al parque. Se sabe poco sobre su vida antes de ese día. No estaba buscado, no tenía enemigos evidentes. Llegó solo a Yellowstone. Alrededor del mediodía, se encontraba en el mirador del borde de la cascada Lower. Había muchos turistas. La gente tomaba fotos, grababa vídeos y admiraba la vista. Según los testigos, Nicholas se comportaba con normalidad. No llamaba la atención, pero entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Saltó la valla, dio un paso y se lanzó al río justo delante del lugar donde éste se precipita hacia abajo. Todo sucedió en cuestión de segundos. La gente gritó. Algunos empezaron a llamar al servicio de rescate del parque. Nicholas fue arrastrado por la corriente, que era tan fuerte que su cuerpo pasó como una astilla, y en un instante desapareció en el rugiente torrente de agua que caía desde una altura de 94 metros. Varios testigos contaron más tarde a los investigadores un detalle extraño. En el momento antes del salto, a pesar del estruendo ensordecedor de la cascada, les pareció oír algo más. No era un grito ni una palabra. Algunos lo describieron como un sonido agudo y fino, similar a una nota musical que se abrió paso entre el estruendo del agua. Otros dijeron que parecía un susurro. Todos reconocieron que probablemente se trataba de una alucinación auditiva provocada por el ruido y el shock. Pero el hecho de que varias personas diferentes lo mencionaran se anotó en los informes como una extraña coincidencia. Los guardaparques reaccionaron de inmediato. La operación de búsqueda y rescate comenzó en menos de una hora.
pero todos sabían que no había posibilidades de encontrar a Nicolás con vida. Caer desde esa altura a la olla hirviente al pie de la cascada no deja posibilidades de sobrevivir. El objetivo de la búsqueda era encontrar el cuerpo. Bajar al cañón en este lugar es una tarea extremadamente difícil y peligrosa. Las paredes del cañón son casi verticales y muy frágiles. Los rescatistas tuvieron que utilizar equipo de escalada para descender 300 metros. Al pie de la cascada, el agua hierve literalmente por la fuerza del impacto. El aire está tan saturado de humedad que la visibilidad es casi nula. Trabajar en estas condiciones era increíblemente difícil. Los rescatistas comenzaron a peinar el río abajo desde la cascada. A unos 400 metros del pie de la cascada, vieron un pequeño remolino, un remanso donde la corriente no era tan fuerte. Allí fue donde hicieron el primer y último hallazgo. Sobre una roca, junto al agua, yacían las ropas de Nicolás Mostert. Eran su chaqueta y su camisa, pero la forma en que estaban colocadas dejó perplejos a los rescatistas. La ropa estaba cuidadosamente doblada. La corriente, lo suficientemente fuerte como para romper troncos, no podía haber doblado las prendas de esa manera. Parecía como si alguien las hubiera sacado del agua y las hubiera colocado sobre la roca. Los guardabosques inspeccionaron minuciosamente la zona, pero no encontraron ningún rastro, ni de personas ni de animales. Este hecho quedó sin explicación. La búsqueda continuó durante varios días. Los equipos de rescate en botes y grupos a pie recorrieron decenas de kilómetros río abajo. Inspeccionaron cada obstáculo, cada islote, cada recodo de la orilla. Utilizaron binoculares y telescopios para observar la orilla opuesta del cañón, pero no encontraron nada, ningún otro objeto personal, ni rastro. El cuerpo de Nicolás Mostert simplemente había desaparecido. Durante la investigación, las autoridades del parque declararon oficialmente que consideraban el suceso un acto intencionado, un suicidio. Los testigos vieron claramente cómo saltaba. No había indicios de que alguien lo hubiera empujado ni de que se tratara de un accidente. Pero la completa ausencia del cuerpo suscitó muchas preguntas. El río Yellowstone se cobra a menudo la vida de personas, pero en la mayoría de los casos, los cuerpos acaban siendo encontrados, a veces semanas o meses después, enganchados en troncos o arrastrados por la corriente hasta la orilla. El cuerpo de Nicolás nunca apareció. Esto dio lugar a diversas teorías. Algunos creían que su cuerpo podría haber sido arrastrado a una cueva submarina o a una grieta al pie de la cascada, de donde nunca podría ser recuperado. Otros, más inclinados a lo místico, recordaban antiguas leyendas sobre el cañón. Yellowstone siempre ha sido un lugar de poder para los nativos americanos, donde el mundo de los espíritus está cerca del mundo de los humanos. Recordaban historias de que el agua puede llevarse no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Los detalles extraños, como el sonido inusual que escucharon los testigos y la ropa cuidadosamente doblada, solo añadían misterio al caso. La versión oficial se mantuvo simple y lógica, pero para quienes conocen los detalles, la historia de Nicolás Mostert no es solo un informe de suicidio. Es la historia de cómo un hombre entró en uno de los lugares más poderosos del planeta y se disolvió por completo en él. Nicholas Jeffrey Mostert fue declarado muerto. Su cuerpo nunca fue encontrado. La cascada sigue rugiendo y miles de turistas contemplan cada día su poderío desde el mismo mirador, sin saber que fue allí donde un hombre dio un paso hacia la eternidad y desapareció sin dejar rastro. El 24 de junio de 2005, el Boy Scout Luke Adam Sandburg desapareció en el río Yellowstone. La corriente se lo llevó ante los ojos de todo el grupo. Nunca lo encontraron, pero la historia de su búsqueda está llena de detalles extraños, y su desaparición fue solo uno de los trágicos sucesos
que tuvieron lugar en el parque ese verano. Todo comenzó a 10 kilómetros al norte de la ciudad de Gardiner, en el estado de Montana. El grupo de Boy Scouts, del que formaba parte Luke Samburg, de 13 años, acampó a orillas del río Yellowstone. El 24 de junio, los chicos ayudaban a empujar troncos al agua. El río era rápido y caudaloso en ese lugar. En un momento dado, Luke perdió el equilibrio y cayó al agua. La fuerte corriente lo arrastró instantáneamente y lo llevó río abajo. Todo sucedió tan rápido que nadie pudo ayudarlo. Inmediatamente se dio la alarma. Comenzó una operación de búsqueda a gran escala. Los rescatistas, voluntarios y otros Boy Scouts peinaron las orillas del río. Pero desde el principio, la búsqueda estuvo acompañada de extrañeza. Varios rescatistas experimentados admitieron más tarde, en conversaciones informales, que nunca habían sentido nada parecido en esos lugares. Hablaban de una repentina sensación de angustia y desorientación que los invadía cuando se acercaban al lugar donde había caído Luke. Algunos afirmaban haber visto en las turbias y turbulentas corrientes de agua unas sombras oscuras y alargadas que se movían contra la corriente. Lo achacaron al cansancio y a los juegos de la luz, pero la sensación de que algo no iba bien no les abandonaba. La esperanza de encontrar a Luke con vida se desvanecía con cada hora que pasaba. La familia del niño llegó al parque y se enfrentó a la terrible realidad. Las posibilidades de sobrevivir en las gélidas y rápidas aguas eran prácticamente nulas. Pronto, los equipos de búsqueda hicieron el único hallazgo. A 9 kilómetros, río abajo desde el lugar donde cayó Luke, sacaron del agua un par de zapatillas deportivas. La familia las reconoció. Eran las zapatillas de Luke. No se encontró ninguna otra pertenencia ni rastro de su ropa. Este hallazgo convenció definitivamente a la familia de que se había producido una tragedia. Pero la desaparición de Luke Samburg no fue la única desgracia que se abatió sobre Yellowstone en aquella época. Los recursos del parque estaban al límite. En el mismo periodo desapareció Joseph Miller, un empleado del parque de 59 años de Seattle. Se fue a navegar en canoa por el lago Louise y simplemente no regresó. Encontraron su bote, pero no a Miller. Casi al mismo tiempo ocurrió otro incidente. El coche de Candice May Kelly, de 19 años, de Belgrado, Montana, se salió de la carretera y cayó al río. Su cuerpo fue buscado por los mismos equipos que buscaban a Luke. Los equipos de búsqueda tuvieron que trabajar las 24 horas del día, dividiéndose entre varias tragedias. Utilizaron sonares y cámaras de profundidad, pero la enorme extensión del territorio y la fuerte corriente de los ríos dificultaron enormemente la búsqueda. En el parque y los pueblos de los alrededores comenzaron a circular rumores. Se decía que ese verano había sido oscuro para Yellowstone. Los ancianos recordaban las antiguas leyendas de las tribus indígenas sobre los espíritus del río, que cada varias décadas se llevaban a aquellos que le faltaban al respeto. Por supuesto, solo eran supersticiones, pero la serie de muertes y desapariciones hacía que incluso los escépticos se sintieran incómodos. Las extrañas sombras en el agua, de las que hablaban en voz baja los rescatistas, y la sensación general de opresión que flotaba en el aire no hacían más que alimentar esos rumores. Luke Adam Samburg nunca fue encontrado. Oficialmente, se le considera ahogado. Su desaparición se convirtió en un trágico accidente, uno de los muchos que han marcado la historia del Parque Nacional. Pero para quienes estuvieron allí aquel verano, esta historia quedó para siempre ligada a una inexplicable sensación de inquietud y a una serie de siniestros acontecimientos que convirtieron Yellowstone en un lugar trágico. El 6 de abril de 1991, Daniel Lynn Campbell entró en el bosque y no regresó. Iba a recoger unos cuernos de ciervo que había recogido ilegalmente y a encontrarse con una chica, pero simplemente desapareció.
Las autoridades sospecharon que había sido asesinado o que había fingido su muerte. Años más tarde, sus hermanos demandaron al sheriff, alegando que, debido a errores en la investigación, nunca se encontró el cuerpo de Daniel. Esta historia comenzó en el condado de Sweetgrass, Montana, donde vivía Daniel Campbell. El 6 de abril de 1991, su novia lo llevó en coche hasta la entrada del sendero Hell Roaring Creek, en el Parque Nacional de Yellowstone. Daniel tenía un plan concreto. Tenía que recorrer el sendero hasta la ciudad de Jardine, en Montana. El objetivo de la excursión era un escondite donde había guardado unos cuernos de alce que había recogido ilegalmente. Después, tenía que reunirse con su novia, pero nunca llegó a Jardine. Cuando Daniel no apareció a la hora acordada, su novia se preocupó y avisó a las autoridades. Inmediatamente después de su desaparición, se organizó una búsqueda. Los equipos de rescate y los voluntarios peinaron la zona por donde debía pasar Campbell. No encontraron ningún rastro, ni de él, ni de su equipo, ni de ninguna pista que pudiera arrojar luz sobre su paradero. Las búsquedas iniciales no dieron absolutamente ningún resultado. Desde el principio, las autoridades barajaron dos hipótesis principales. La primera, asesinato. Daniel se dedicaba a la recolección ilegal de cuernos, una actividad competitiva y peligrosa. Los conflictos por la caza o el territorio no eran infrecuentes. Es posible que se topara con alguien en el bosque y que esto tuviera consecuencias fatales. La segunda versión, Campbell fingió su propia muerte. Tenía problemas económicos y desaparecer le pareció una salida fácil a una situación complicada. Sin embargo, la versión de la huida por dinero fue controvertida. Las autoridades desmintieron las afirmaciones de que se había escondido por deudas. Se supo que Daniel estaba esperando recibir dinero de un acuerdo extrajudicial. Ese pago iba a resolver sus problemas económicos. Por lo tanto, la versión de que él mismo había simulado su desaparición parecía menos verosímil. La investigación se inclinaba cada vez más hacia la versión de un delito violento. Las sospechas recayeron sobre sus conexiones en el mundo de los cazadores ilegales de cuernos. Pasaron los años, pero el caso no avanzaba. Daniel Campbell seguía figurando como desaparecido. Su familia, especialmente sus hermanos, no cesaron en sus intentos por descubrir la verdad. Estaban convencidos de que la policía no había hecho todo lo posible. En 2000, 9 años después de la desaparición, los hermanos Campbell decidieron tomar medidas drásticas. Demandaron al sheriff del condado de Park. En la demanda acusaban a la oficina del sheriff de negligencia en la investigación. Los hermanos exigían una indemnización de $100,000 para cada uno de los hermanos supervivientes. La demanda incluía una indemnización por las dificultades sufridas, sanciones y costas judiciales. El principal argumento de los hermanos era que, si la investigación se hubiera llevado a cabo correctamente desde el principio, se habrían encontrado los restos de Daniel. Señalaron errores concretos cometidos por la investigación. Uno de los errores más graves, en su opinión, fue la devolución del equipo de campamento confiscado. Este equipo fue incautado a unos cazadores locales poco después de la desaparición de Daniel. En lugar de enviarlo a un minucioso examen forense, el sheriff lo devolvió prematuramente a sus propietarios. Los hermanos creían que ese equipo podía contener rastros de sangre, cabello u otras pruebas que pudieran indicar lo que le había sucedido a Daniel. Este hecho suscitó muchas preguntas. ¿Por qué no se examinó el equipo, que podía ser una prueba clave? ¿Se trataba de una simple negligencia o de algo más? Los hermanos estaban convencidos de que esta medida de los investigadores les había privado de su última esperanza de encontrar a Daniel, o, al menos, de saber qué le había ocurrido. El juicio atrajo la atención sobre los antiguos errores y volvió a poner sobre la mesa la desaparición de Campbell. No se ha informado en fuentes abiertas sobre el resultado del juicio contra el sheriff, pero esta demanda
puso de manifiesto la profunda desconfianza de la familia hacia la investigación oficial. Daniel Lynn Campbell sigue figurando como desaparecido. Sus restos nunca fueron encontrados. Lo que sucedió exactamente en ese sendero en abril de 1991 sigue siendo un misterio. Se desconoce si fue asesinado por una disputa sobre unos cuernos o si su desaparición está relacionada con algo más. Este tipo de historias no siempre tienen una explicación y muchas preguntas quedan sin respuesta. Si tienes alguna teoría o información adicional sobre estos casos, escríbela en los comentarios. Será interesante leerla, para no perderte nuevos episodios sobre desapariciones extrañas y casos sin resolver. Suscríbete al canal y dale a me gusta. Esto nos ayuda a encontrar y contar más historias como estas.